Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy con el famoso cineasta ruso Pavel Lungin. Pavel Lungin nació el 12 de julio de 1949 en Moscú. Estudió filología en la Universidad Estatal de Moscú. En 1980 se graduó en el Departamento de Dirección de Guionistas y Directores. Durante mucho tiempo estuvo trabajando como guionista de cine. Debutó como director a los 40 años con su película Taxi Blues, por la que recibió el premio al mejor director en el Festival de Cine de Cannes. Internacionalmente, además de su primera película, también se conocen sus dos trabajos: Ostrov, la isla, del año 2006, una película sobre Dios, la vergüenza, el pecado y el delito, y Zar, del año 2009, sobre los años más oscuros del gobierno de Iván el Terrible. La película Zar se exhibió en el Festival de Cine de Cannes y en el 31º Festival Internacional de Cine de Moscú en el año 2009. En el año 2012 se estrenó la nueva película de Lungin, director de orquesta. Actualmente está trabajando en su nueva película La Dama de Picas, que se estrenará en inglés con actores estadounidenses y europeos. El guión, escrito por el mismo Lungin, ha sido adaptado por el dramaturgo inglés David Seidler, ganador de un Oscar por la película El discurso del rey. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de conversar con usted. Usted ha dicho que considera que la película más valiosa de un director es la primera. Tendrá sus defectos, pero es auténtica. ¿Qué tiene Taxi Blues que ya no tienen otras películas suyas? Creo que tiene mucha sinceridad y diversión. A veces, en un mundo donde todos son muy hábiles, esa energía de la imperfección es muy eficaz. La primera película es una prueba de validez. Yo no creo que alguien pueda hacer la primera película mal. La siguiente la hará un poco mejor, y etc. La primera película es una prueba y tienes que demostrar si llevas algo dentro o no. Es siempre una prueba de tu espíritu, del material que has acumulado y de tu propia realidad en esta vida. La habilidad llega después. Por supuesto que ahora soy mucho más experimentado que en los tiempos de Taxi Blues, pero en esa película había mucha ligereza y diversión. Era maravilloso inventar cosas por primera vez, crear. Era un periodo muy feliz. Y después, cuando va pasando el tiempo, bajo la presión de la popularidad, de las expectativas de los productores, ¿cuánto le queda al artista de libertad para crear? Yo he tenido la suerte de ser siempre libre. Por eso tal vez no hice grandes películas, porque la libertad es el precio que pagas por las dimensiones de tu película. Para trabajar con grandes sumas de dinero, tienes que sacrificar algo. Por ejemplo, la libertad o la voluntad. Pero dado que después de Taxi Blues trabajé en Francia, no sé si ocurre ahora, pero entonces allí había culto de autor y del cine de autor. El productor no intervenía ni en el proceso de montaje, es decir, en nada. Aquí, en cambio, la presión del productor es mucho más fuerte. Entonces, en Francia ya era un autor y, en general, siempre hacía las películas que quería. Nunca hice nada por encargo. Pero el autor mismo, ¿se pone ciertos límites? Sí, todo eso son grados de dependencia. La responsabilidad ante el público siempre es una dependencia. Pero le diré directamente y sinceramente, ¿qué tiene que ver la responsabilidad? Todo el mundo quiere tener éxito, amor de los espectadores. ¿Qué es el amor en el cine? Es cuando compran las entradas para ver tu película. Es una especie de votación bastante democrática a través de las entradas. Todo el mundo quiere ser querido. Bueno, esto limita. Eso limita y tal vez altera algo. Pero cuando estábamos rodando La Isla, o El Zar, o El Oligarca, no eran películas que se hacían para ganar el cariño del público, porque no pensaba que tendrían éxito y que serían tan reconocidas. Eso se refiere también a la última película que hice. El director simplemente quería hacerla. O sea, el éxito para usted no es la meta principal. En realidad, la suerte en el cine consiste en que nadie sabe lo que quiere la gente.
Porque si supiéramos qué película va a tener éxito, no se necesitaría ni extraer petróleo ni nada, solo rodar películas y ganar dinero. Pero por suerte, las personas son impredecibles. Sus deseos y gustos cambian constantemente y solo tu intuición y tu alma pueden tratar de comprender qué es lo que se necesita, qué es lo que le interesa a la gente. Al mismo tiempo, está presente la presión de la opinión pública, la corrección política, la idea de que este tipo de películas es popular y tienes que guiar tu velero entre esas rocas. Hablemos de los aspectos negativos de la popularidad. ¿Qué hay de los positivos? ¿Cómo influye el ser exitoso en la creatividad del artista? Lo más difícil es hacer tu segunda película. Porque si la primera tuvo éxito, y Taxi Blues es una película que simboliza la perestroika, cuenta la verdad sobre la nueva Rusia, vaya, ni siquiera sé de lo que va. Se ha hablado tanto de ella que ya he dejado de diferenciar la verdad de la mentira. Bueno, sí que tuvo éxito. Fue muy difícil decidirme a rodar la segunda película. Simplemente cerré los ojos y me tiré al vacío. Rodé la película Luna Park enseguida, muy rápido, y aún me gusta mucho. No tuvo tanto éxito, pero se llevó al Festival de Cannes. Hay gente que te cambia. Me preguntas cómo me influye el éxito. ¿Y qué es lo que hace la vida con una persona? La vida nos desmenuza, como si fuésemos piedrecitas. Es decir, cada uno nace siendo una piedra grande y única, con puntas agudas. Pero después empieza el misterio de la vida. El colegio, el trabajo, la familia, los amigos, el trabajo, otra vez la familia. Y la gente acaba siendo piedrecitas lisas y redondas que mueven las olas. Por eso, si puedes no dejarte tornear, no dejar de ser tú mismo, eso requiere un cierto talento, no cambiar. Todo el mundo dice, por ejemplo, que es muy importante que una persona cambie. Pues yo considero más importante que una persona no cambie. Y yo siempre he tratado de no cambiar. Quizás me salía solo. Cada persona hace lo que le es más fácil. Yo he tratado de no cambiar. No he cambiado mucho a causa del éxito, ni el éxito tampoco fue tan grande como para cambiar. Sin tener éxito, tampoco cambio. Es decir, soy como era antes. La creación siempre está relacionada con el entorno, pero al mismo tiempo es una búsqueda interna. ¿En qué medida sus obras son motivadas por preocupaciones sociales y en qué medida por planteos que se hace a sí mismo? No se puede decir dónde empieza lo uno y dónde termina lo otro, porque la respuesta a los asuntos sociales, dónde estás, con quién te identificas, por qué opinas de este modo, en una u otra cuestión, empiezas a mirar dentro de ti mismo, dentro de los conceptos del bien y del mal. Creo que no se puede diferenciar. ¿Me he convertido en un monje o en un místico? No. ¿Fui a las barricadas y me convertí en un opositor? No. Pero trato de ser yo mismo. Mi principio consiste en la libertad interior a la hora de opinar. Rodé mi primera película a los 40 años. En ese momento ya me había formado. Era un perdedor que vivía en la Unión Soviética y entendía que en ese mundo ya no lograría nada. Tenía mis libros, mis amigos, mis alegrías físicas y espirituales, pero aún así comprendía que ese mundo era muy pequeño. No se podía salir al extranjero. Ese mundo se había reducido al tamaño de un sofá o de una mesa con un vaso de vodka encima. Dentro de mí se había formado esa libertad y acepté esa vida. Me dije que para mí no hay París ni Nueva York, que solo eran postales con fotos y que en realidad no existían. Después, de repente, me cayeron encima los viajes, la vida en Francia, el amor de Francia, las condecoraciones, la posibilidad de vivir allí durante mucho tiempo. Después de esa prueba a los 40 años no sentí nada. No sentí que estuviera cambiado a causa del éxito. No sé cómo contestarte a esta pregunta. Diría que seguía el camino de una persona que en la vida avanza hacia la muerte. En general, toda nuestra vida es una preparación para abandonar este mundo. Es normal que esa diversión incontrolable y la alegría
alegría de vivir, cedan el paso a las reflexiones metafísicas de quiénes somos, de dónde y por qué. Pero es el camino de una persona, no es un cambio en la personalidad. Creo que, como decían en Francia, el que no haya sido revolucionario a los 20 años es un idiota, y el que lo sigue siendo a los 50 es un canalla. Es normal que una persona atraviese distintas etapas de la existencia. Yo la sigo. ¿Podemos hablar entonces de distintas etapas que se distinguen en sus prioridades? No creo que sea tan importante, pero la película Taxi Blues fue una película del cambio de la vida, de la personalidad, de las situaciones en esa vida. Por eso, las primeras películas, hasta el año 2000, fueron películas que testimoniaron la época. Taxi Blues, Luna Park, La Boda, El Oligarca. Pero después del año 2000 ya no hubo más cambios y en Rusia llegó la época de la tranquilidad, estancamiento, estabilidad, llámalo como quieras. Esa agudeza de vivir la vida desapareció. La sociedad se empezó a enfrentarse a problemas de otro carácter, problemas espirituales de por qué vivimos, quiénes somos, si somos buenos o malos, por qué ocurre todo esto. ¿A dónde vamos? ¿Qué es Rusia? Si tenemos una meta en la vida. Y creo que las últimas películas, como La Isla, El Zar, El Director, las nuevas películas, son intentos de mirar en el alma de la persona y responder a esas preguntas espirituales. Pero el tiempo está cambiando otra vez. Estoy dispuesto a seguirlo y atraparlo. ¿Por qué creo que existen grandes artistas? Puede haber uno que está como un águila en la cima de una roca de hielo a 100 kilómetros de altura hablando con Dios. Yo, como algunos medium, reacciono más a las preguntas colectivas de las personas cuyas voces no puedo oír, pero que sé que existen. Eligiendo los temas de las películas, trato de responder a esas preguntas. Ahora entiendo, soy un medium. Eso es lo que soy. El pueblo me hipnotiza. Yo cierro los ojos y como un medium voy hacia no sé dónde. Vamos a seguir conversando con Pavel Ilunguin, pero después de una pequeña pausa. Y ahora sí, estamos una vez más en las olas con uno de los más famosos cineastas rusos. Usted dijo en una oportunidad que le gustaría ser la voz del inconsciente colectivo. Pero no te olvides de que la voz de muchos tiene que ser muy individual. Al contrario, no se podrá distinguir en un coro. Para que esa voz de muchos sea reconocible, tiene que ser muy individual, diferente de las demás. Permítame hacerle una pregunta en capacidad de representante de muchos. ¿Qué duele? ¿Qué le preocupa a la gente? Bueno, sí que me preocupa algo. Ahora no estoy hablando de la sociedad, sino de las personas. Cuando la sociedad aún vivía su infancia y sometida a las normas de un padre muy estricto, a castigos, bombones, ahora está en la edad de la adolescencia. Se convierte en un adolescente. Los principales problemas de este son: papá, ¿por qué no me respetas? Papá, ¿por qué me mientes? Y esas cuestiones de la autoestima y autodeterminación, el comienzo de la búsqueda del sentido de la vida y de la relación con el poder son las primordiales para la sociedad. Le preocupan cosas que preocupan a cualquier adolescente. No quiere hacerlo igual, lo quiere hacer a su manera. Aún no sabe cómo, por qué no tiene ningún programa, ningún líder, pero sí que percibe la injusticia en la que se ha vivido hasta ahora. Creo que es correcto y racional que la sociedad no haya elegido a un líder porque un adolescente no lo tiene. No tiene una base, un programa. Tiene que avanzar más. Pero lo importante es que este proceso se haya iniciado. Aunque creo que la gente está muy cansada de las mentiras, porque en nuestro país se miente muchísimo. Todos mienten a todos.
Mienten en el gobierno, mienten los funcionarios del gobierno que dicen mentiras ante la cámara, y todo el mundo sabe que miente. Se miente en la familia, en el trabajo. Y esa mentira, esa ausencia total de la verdad, a cualquier nivel, como si el blanco y el negro no existiesen, como si los sinvergüenzas no existiesen, como si pudiese estrechar la mano de todos, claro. Comprendo a todo el mundo, y todo el mundo también me estrecha la mano a mí. Y así vivimos. Pero nunca fue así antes. Ahora se percibe cierta degradación moral contra la que se ha rebelado la gente. En sus obras siempre está presente el tema de la conciencia, de la capacidad de arrepentirse del mal que uno ha cometido. ¿Cree usted que esta es una capacidad que le es innata al ser humano o hay gente que carece de ella? Por supuesto, desde el nacimiento a una persona incluso le puede faltar una pierna o un brazo. Existe este tipo de personas a las que yo llamo cocodrilos, porque son personas que son incapaces de reflexionar, de valorar. En cierto sentido, son personas felices porque viven así. Se comen a alguien y están contentos. Se quedan dormidos, después vuelven a comer. ¿Qué arrepentimiento puede sentir un cocodrilo? Y los conocemos. Solo hay que mirar a nuestro alrededor. Bueno, algunos consideran que incluso el más cruel, en el fondo, se siente culpable, simplemente no lo manifiesta. No sé, creo que en el marco de la evolución, personas así también se necesitan. Sí que existen y en cierta medida pueden ser útiles, porque pueden ser exitosos. El alma es algo que nos impide ser exitosos. El alma permite a una persona cometer un acto que va en contra de sus intereses. Y es por lo que el hombre se diferencia de los animales. Cuanto más cerca estemos de los animales, menor será el mecanismo de compadecer a otros, de avergonzarse. Cuanto más cerca estemos del hombre, de Dios. Sí, de Dios. Un antiguo filósofo dijo que el alma por definición es cristiana. El concepto del alma es cristiano, y llevamos mucho tiempo viviendo a la luz del cristianismo. Puede que me critiquen, pero no puedo decir que sea muy religioso, pero entiendo perfectamente que los conceptos del bien y del mal, de lo bello y lo feo, están relacionados con las ideas del cristianismo. Al mismo tiempo, Berdyaev, en los años 30, cuando vivía en Francia y el fascismo llegó al poder en Alemania y hubo intentos de golpe de Estado por parte de los fascistas en Alemania, decía que en nuestra época un ateo que sufre está más cerca de Dios que un cristiano arrogante. En la arrogancia cristiana también existe un gran riesgo de la pérdida del alma, de la conciencia. He conocido a personas a las que todo les iba bien. Hasta el alma la tienen en la cuenta de algún banco suizo. Van a la iglesia y no les importa nada. La vida es viva. En su desarrollo ocurren crisis. No hay que tenerles tanto miedo a las crisis. Es una salida de las situaciones cotidianas. La vida es una serie de crisis. Allá donde no haya crisis, allí está la muerte. Te tumbas y no te mueves y ya no hay más crisis. La vida es una serie de posibilidades de salir de cada crisis a un nivel más y más alto. Esta es la esencia del proceso. En sus películas, más que momentos de crisis, es el sufrimiento lo que provoca el crecimiento espiritual. ¿Cree usted que hay otros caminos? Creo que sí existen. Ese sentimiento de vergüenza y la conciencia es algo innato en mí. De pequeño lo consideraba como una debilidad. Pero soy una persona formada. No puedo decir que haya sufrido mucho, que me hayan ocurrido muchas tragedias en la vida. Creo que con cada persona ocurre de un modo distinto, porque los budistas zen suelen tener revelaciones, cambios momentáneos en la vida. Depende de la persona. Solo que no hay que hacer de eso una escuela o una asignatura y decir que tienes que sufrir y vas a ser feliz. No.
Al contrario, vas a sufrir y estarás mal. Hay que escucharse a sí mismo y creo que es más peligrosa la propaganda masiva, medio comercial, medio ideológica. Nos imponen esa imagen de cómo tienes que ser. Te formatea la publicidad, la televisión, las revistas. Te dicen cómo te tienes que vestir, cómo tienes que querer a otros, que tienes que ser optimista. Siempre tienes que decir estoy cómodo y querer estarlo. Lo que para mí es como el suicidio. Nos imponen desde la marca de los jeans hasta la comodidad en las relaciones amorosas. Nos lo tratan de meter en la cabeza y eso es lo que puede ahogar la voz del yo. Ese sentimiento del que hablas. ¿Cuáles son, en su opinión, las posibilidades del cine para ayudar a la sociedad a mejorar? ¿Cómo definiría su función como director? No lo diría. El cine no hace que la sociedad viva mejor. Solo puede plantear preguntas porque lo único que puede hacer. Bueno, existen dos tipos de cine. El cine del negocio y el cine del arte. Existe el cine de entretenimiento, que son unas 2 horas en las que no has sentido nada, te has reído y sales del cine y te olvidas de lo que has visto. Y lo que consideramos como películas dirigidas a las personas y como proyectos artísticos. Creo que su principal función, como del arte en general, es ayudar a las personas solitarias. La gente que está sola, que se siente sola, que no encaja en este mundo, en el esquema de la comodidad y prosperidad infinita y mejora de la vida. Esas personas pueden ser muy solitarias. Lo mismo ocurre en la literatura. Cuando abres el libro y lees un poema de Anna Akhmatova o de Mandelstam y sientes que no estás solo, que existe un mundo diferente. Y eso ayuda a las personas que están solas, que sufren, que no entienden cómo hay que vivir, que no se sienten cómodas en esta vida. Que andan por su propio camino. Son los mejores. Es lo que une a los más creativos, a los más vivos, a los mejores. En esto consiste el sentido del arte. Hay que ayudarles, hay que tirarles el salvavidas. Muchos se ahogaron. Hay pocos salvavidas y muchos se ahogaron. ¿Y qué hago en este sentido? No sé, tú sabrás mejor. Bueno, pero ¿usted qué piensa? De ninguna forma. Es difícil evaluarse a uno mismo, ¿no? Si algo me salió bien, no sé en qué he podido ayudar. No le presta atención. Si empiezo a prestarle atención, me voy a considerar un maestro. Si me considero un maestro, empezaré a dar lecciones. Si empiezo a dar lecciones, voy a mentir. No quiero mentir. No quiero perder la libertad. Voy a decir lo que quiero. Si tengo ganas, si considero correcto hacer una película perpendicular, diferente de lo que hacía antes, lo haré. La próxima película será La Dama de Picas, una película de suspenso moderna. No habrá nada espiritual en ella. Pero será de todas formas una manifestación de su individualidad. Eso sí. Así que vamos a estar esperándola. Una vez más, muchísimas gracias. Gracias a ti. Les recuerdo que hemos tenido el honor de conversar nada más y nada menos que con Pavel Lungin, uno de los cineastas rusos más famosos de la actualidad. Con esto nos despedimos y hasta la próxima. Le diré directamente y sinceramente, ¿qué tiene que ver la responsabilidad? Todo el mundo quiere tener éxito, amor de los espectadores. ¿Qué es el amor en el cine? Es cuando compran las entradas para ver tu película. Es una especie de votación bastante democrática a través de las entradas. Todo el mundo quiere ser querido. Bueno, esto limita. Eso limita y tal vez altera algo. Pero cuando estábamos rodando La Isla, o El Zar, o El Oligarca, no eran películas que se hacían para ganar el cariño del público, porque no pensaba que tendrían éxito y que serían tan reconocidas. Eso se refiere también a la última película que hice. El director simplemente quería hacerla. O sea, el éxito para usted no es la meta principal.
En realidad, la suerte en el cine consiste en que nadie sabe lo que quiere la gente. Porque si supiéramos qué película va a tener éxito, no se necesitaría ni extraer petróleo ni nada, solo rodar películas y ganar dinero. Pero por suerte, las personas son impredecibles. Sus deseos y gustos cambian constantemente y solo tu intuición y tu alma pueden tratar de comprender qué es lo que se necesita, qué es lo que le interesa a la gente. Al mismo tiempo, está presente la presión de la opinión pública, la corrección política, la idea de que este tipo de películas es popular y tienes que guiar tu velero entre esas rocas. Hablemos de los aspectos negativos de la popularidad. ¿Qué hay de los positivos? ¿Cómo influye el ser exitoso en la creatividad del artista? Lo más difícil es hacer tu segunda película. Porque si la primera tuvo éxito, y Taxi Blues es una película que simboliza la perestroika, cuenta la verdad sobre la nueva Rusia, vaya, ni siquiera sé de lo que va. Se ha hablado tanto de ella que ya he dejado de diferenciar la verdad de la mentira. Bueno, sí que tuvo éxito. Fue muy difícil decidirme a rodar la segunda película. Simplemente cerré los ojos y me tiré al vacío. Rodé la película Luna Park enseguida, muy rápido, y aún me gusta mucho. No tuvo tanto éxito, pero se llevó al Festival de Cannes. Hay gente que te cambia. Me preguntas cómo me influye el éxito. ¿Y qué es lo que hace la vida con una persona? La vida nos desmenuza, como si fuésemos piedrecitas. Es decir, cada uno nace siendo una piedra grande y única, con puntas agudas. Pero después empieza el misterio de la vida. El colegio, el trabajo, la familia, los amigos, el trabajo, otra vez la familia. Y la gente acaba siendo piedrecitas lisas y redondas que mueven las olas. Por eso, si puedes no dejarte tornear, no dejar de ser tú mismo, eso requiere un cierto talento, no cambiar. Todo el mundo dice, por ejemplo, que es muy importante que una persona cambie. Pues yo considero más importante que una persona no cambie. Y yo siempre he tratado de no cambiar. Quizás me salía solo. Cada persona hace lo que le es más fácil. Yo he tratado de no cambiar. No he cambiado mucho a causa del éxito, ni el éxito tampoco fue tan grande como para cambiar. Sin tener éxito, tampoco cambio. Es decir, soy como era antes. La creación siempre está relacionada con el entorno, pero al mismo tiempo es una búsqueda interna. ¿En qué medida sus obras son motivadas por preocupaciones sociales y en qué medida por planteos que se hace a sí mismo? No se puede. Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy con el famoso cineasta ruso Pavel Lungin. Pavel Lungin nació el 12 de julio de 1949 en Moscú. Estudió filología en la Universidad Estatal de Moscú. En 1980 se graduó en el Departamento de Dirección de Guionistas y Directores. Durante mucho tiempo estuvo trabajando como guionista de cine. Debutó como director a los 40 años con su película Taxi Blues, por la que recibió el premio al mejor director en el Festival de Cine de Cannes. Internacionalmente, además de su primera película, también se conocen sus dos trabajos: Ostrov, la isla, del año 2006, una película sobre Dios, la vergüenza, el pecado y el delito, y Zar, del año 2009, sobre los años más oscuros del gobierno de Iván el Terrible. La película Zar se exhibió en el Festival de Cine de Cannes y en el 31º Festival Internacional de Cine de Moscú en el año 2009. En el año 2012 se estrenó la nueva película de Lungin, director de orquesta. Actualmente está trabajando en su nueva película La Dama de Picas, que se estrenará en inglés con actores estadounidenses y europeos. El guión, escrito por el mismo Lungin, ha sido adaptado por el dramaturgo inglés David Seidler, ganador de un Oscar por la película El discurso del rey. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de conversar con usted. Usted ha dicho que considera que la película más valiosa de un director es la primera. Tendrá sus defectos, pero es auténtica. ¿Qué tiene Taxi Blues
que ya no tienen otras películas suyas? Creo que tiene mucha sinceridad y diversión. A veces en un mundo donde de decir dónde empieza lo uno y dónde termina lo otro. Porque la respuesta a los asuntos sociales, dónde estás, con quién te identificas, por qué opinas de este modo, en una u otra cuestión, empiezas a mirar dentro de ti mismo, dentro de los conceptos del bien y del mal. Creo que no se puede diferenciar. ¿Me he convertido en un monje o en un místico? No. ¿Fui a las barricadas y me convertí en un opositor? No. Pero trato de ser yo mismo. Mi principio consiste en la libertad interior a la hora de opinar. Rodé mi primera película a los 40 años. En ese momento ya me había formado. Era un perdedor que vivía en la Unión Soviética y entendía que en ese mundo ya no lograría nada. Tenía mis libros, mis amigos, mis alegrías físicas y espirituales, pero aún así comprendía que ese mundo era muy pequeño. No se podía salir al extranjero. Ese mundo se había reducido al tamaño de un sofá o de una mesa con un vaso de vodka encima. Dentro de mí se había formado esa libertad y acepté esa vida. Me dije que para mí no hay París ni Nueva York, que solo eran postales con fotos y que en realidad no existían. Después, de repente, me cayeron encima los viajes, la vida en Francia, el amor de Francia, las condecoraciones, la posibilidad de vivir allí durante mucho tiempo. Después de esa prueba a los 40 años no sentí nada. No sentí que estuviera cambiado a causa del éxito. No sé cómo contestarte a esta pregunta. Diría que seguía el camino de una persona que en la vida avanza hacia la muerte. En general, toda nuestra vida es una preparación para abandonar este mundo. Es normal que esa diversión incontrolable y la alegría de vivir cedan el paso a las reflexiones metafísicas de quiénes somos, de dónde y por qué. Pero todos son muy hábiles, esa energía de la imperfección es muy eficaz. La primera película es una prueba de validez. Yo no creo que alguien pueda hacer la primera película mal. La siguiente la hará un poco mejor y etc. La primera película es una prueba y tienes que demostrar si llevas algo dentro o no. Es siempre una prueba de tu espíritu, del material que has acumulado y de tu propia realidad en esta vida. La habilidad llega después. Por supuesto que ahora soy mucho más experimentado que en los tiempos de Taxi Blues, pero en esa película había mucha ligereza y diversión. Era maravilloso inventar cosas por primera vez, crear. Era un periodo muy feliz. Y después, cuando va pasando el tiempo, bajo la presión de la popularidad, de las expectativas de los productores, ¿cuánto le queda al artista de libertad para crear? Yo he tenido la suerte de ser siempre libre. Por eso tal vez no hice grandes películas, porque la libertad es el precio que pagas por las dimensiones de tu película. Para trabajar con grandes sumas de dinero, tienes que sacrificar algo. Por ejemplo, la libertad o la voluntad. Pero dado que después de Taxi Blues trabajé en Francia, no sé si ocurre ahora, pero entonces allí había culto de autor y del cine de autor. El productor no intervenía ni en el proceso de montaje, es decir, en nada. Aquí, en cambio, la presión del productor es mucho más fuerte. Entonces, en Francia ya era un autor y, en general, siempre hacía las películas que quería. Nunca hice nada por encargo. Pero el autor mismo, ¿se pone ciertos límites? Sí, todo eso son grados de dependencia. La responsabilidad ante el público siempre es una dependencia. Pero